Dios les bendiga en este precioso día, es el deseo de mi corazón, deseando que estén todos gozando de la paz espiritual que el Señor Jesús nos ofrece cada día. Y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la podemos encontrar en Isaías 53, versículo 4 al 7. Y dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: Jesús es nuestro Salvador. En estos versículos vemos un relato de los sufrimientos de Cristo. Aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios son conscientes de que el capítulo 53 de Isaías y el Salmo 22 nos dan un relato mucho más vivo de la crucifixión de Cristo que el que se pudiera encontrar en cualquier otra parte de la Biblia. Esta afirmación podría sorprender a muchos que están acostumbrados a pensar que solo los 4 evangelios describen el triste episodio de la terrible muerte en la cruz del Hijo de Dios. El profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor naciera, nos permitió ver algo de sus sufrimientos que no encontraríamos en ningún otro lugar. ¿Cómo sabemos que Isaías se estaba refiriendo a la muerte de Cristo? Porque Isaías escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, esa fue la pregunta del eunuco etíope cuando Felipe se subió a su carruaje en el desierto. El etíope estaba regresando de Jerusalén y se dirigía hacia su propio país, y estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. El relato en Hechos 8:32 nos dice incluso el lugar exacto en que estaba leyendo. Cuando el etíope leyó Isaías 53, 7 y 8, su pregunta a Felipe fue: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hechos 8:34. ¿Cómo podemos estar seguros de que se refería al Señor Jesucristo en este capítulo de Isaías 53? Escuchemos la respuesta que le dio Felipe al eunuco en el versículo 35 de los Hechos 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. También en Juan 12:38, Cristo mismo citó Isaías 53 e hizo la aplicación a sí mismo. Y el apóstol Pablo en Romanos 10:16 citó de este mismo capítulo en relación con el Evangelio de Cristo. Estimado oyente, la Biblia no deja duda con respecto a que Isaías 53 se refiere a Cristo. Los primeros 9 versículos nos hablan sobre el sufrimiento del Salvador. El resto de este capítulo comenta la satisfacción del Salvador. Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y pies, la lanza en el costado. Él se entregó a la muerte por nuestros pecados. Él fue un hombre limpio, puro, sin mancha, pero se entregó allí en aquella cruz a morir y cargó con el pecado y la vergüenza de toda la humanidad, porque quiso dar su vida
para que nosotros pudiésemos un día tener vida y vida en abundancia. Él sufrió la muerte en la cruz por nuestros pecados. Cargó con todos ellos sin tener ninguno. Y allí, tranquilo, llevó todos nuestros pecados en aquella cruz. Hasta la última gota de su sangre fue el precio que pagó. Después de largas horas de agonía, cumplió su obra, salvar al mundo. Él detuvo el castigo que la humanidad merecía y a cambio les regaló un nuevo comienzo. Amor como el de Él no hay. No hay un amor tan grande como el amor de Jesucristo para el mundo. No hay un amor tan grande como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó, este amor tan grande lo impulsó y lo guió a llevar nuestros pecados en aquella cruz y morir cuando nosotros éramos los que merecíamos morir, porque los pecadores éramos nosotros, no Él. Pero su amor fue tan grande para con nosotros que Él decidió llevar nuestro castigo. Él decidió tomar nuestro lugar allí en aquella cruz. Porque su amor es tan grande e infinito que como el amor de Él no lo vamos a encontrar nunca. Jesucristo le dio a la humanidad vida por medio de su muerte. Su pasión fue recibir el castigo que el hombre merecía para ofrecer de manera gratuita lo que ninguno jamás podrá pagar. Jesús murió en aquella cruz y nos ofrece de manera gratuita la oportunidad de poder alcanzar la salvación. Nos ofrece la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Nos ofrece la oportunidad de poder alcanzar el amor, la paz que nosotros necesitamos en este mundo. Nos ofrece la oportunidad de tener una vida mejor si caminamos con Él. Pero para eso tenemos que nosotros aceptarle y confesarle y hacerle Señor nuestro. Porque Él es un Dios de amor y de misericordia. En la cruz Jesús se burló de la muerte y del enemigo. Nadie ni nada puede resistir el poder de su sangre. Cualquiera que sea tu debilidad, cualquiera que sea nuestra debilidad, nuestras cárceles, nuestras enfermedades, nuestra cadena, cualquier cadena que estemos arrastrando, Jesús tiene el poder para salvarnos. Jesús tiene el poder para romper el eslabón de esta cadena que venimos arrastrando de pecado y de cosas sucias que no son de agrado para el Señor y que no nos dejan ver más allá. Jesús está dispuesto a quitar la venda que está en nuestros ojos, porque esta venda de pecado y de mundanalidad y carnalidad que tiene el hombre no lo deja mirar más allá de donde tiene que ver. No nos deja caminar, avanzar, porque venimos arrastrando cosas y Él quiere que esta capa que traemos nosotros podamos arrojarla para que entonces podamos recibir las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros, para que nosotros cuando arrojemos esta capa podamos recibir la gloria y las bendiciones y pueda fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque con esta capa es un obstáculo que no deja que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Y esta capa son pecados, formas de hablar, de expresarnos, cosas que hacemos que no le agradan a Dios y que no dejan que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Él pagó el precio para hacerlo posible. Tu libertad, nuestra salud, nuestra plenitud, nuestra prosperidad y nuestra santidad tenía un precio.
Y Jesús ya pagó ese precio por ti y por mí allí en la cruz del Calvario, dando su vida y derramando su sangre para que esa sangre que tiene poder pueda limpiarnos de toda maldad, de todo deseo carnal, pueda limpiarnos y hacernos una verdadera persona, pueda hacernos un verdadero adorador, porque la sangre de Cristo tiene poder. Él murió en aquella cruz y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que reconozcamos su muerte allí en la cruz, para que reconozcamos el gran amor que lo impulsó a Él a llevar nuestros pecados y dar su vida allí en aquella cruz. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. La sanidad completa para todos aquellos que pongamos nuestra fe en Cristo no es una simple posibilidad, es una certeza que llevaremos a cabo y se consumará cuando el Señor regrese. Filipenses 3:20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Puede un creyente recibir la sanidad completa ahora, antes de este tiempo final? Por supuesto que sí. Solamente tienes que creer y reconocer que Jesús murió por ti en una cruz, que dio su vida para que tú pudieses alcanzar la salvación. Solo tienes que reconocer y aceptar en tu vida, abrir las puertas de tu corazón y dejar que el Señor entre y more en tu vida. Entonces vas a recibir la sanidad completa, tanto física como espiritual, de tu cuerpo. Por supuesto que podemos recibirla. Y es esa nuestra oración, pues Él se ha revelado como el Señor. Él se ha revelado a nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro sanador. En Éxodo 15:26 o en el Salmo 103:3 nos ha dicho que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Nadie más está apto para perdonar pecados en este mundo, solo Jesús. ¿Has pensado que Jesús murió en la cruz por alguna otra razón aparte de llevar tus pecados? Entonces, sabiendo ahora que Cristo murió en tu lugar para quitar la pena de tus pecados, ¿confiarás en Cristo, en Él simplemente? ¿Confiarás en Él en fe por siempre y podrás reconocer lo que Él hizo por ti? ¿Podrás reconocer lo que Cristo llevó, sufrió y padeció en aquella cruz? Fue azotado, le pusieron una corona de espina en su cabeza, fue golpeado, fue abofeteado, fue escupido, y todo eso lo hizo por nosotros y no abrió su boca, no se quejó, nunca dijo nada. Y Él tenía el poder para bajar de aquella cruz. Él tenía el poder para acabar con todas aquellas personas que le estaban haciendo daño, porque Él era Dios y tenía poder sobrenatural para hacer lo que quisiera, pero no quiso hacer nada. Simplemente estuvo en silencio, simplemente no abrió su boca, simplemente allí padeció en aquella cruz. Confiaremos en el Hijo de Dios y seremos justificados y lavados de todo pecado por su preciosa sangre. Él murió para pagar la pena de nuestro pecado.
Él ha resucitado de los muertos. Él está sentado ahora a la diestra de Dios en el cielo. Te pido, amado hermano, amigo oyente, que confíes en el Señor y seas salvo de tus pecados. Que entregues tu vida a Cristo, porque si entregas tu vida a Cristo, tendrás la oportunidad de que Él pueda redimirte de todas aquellas cosas malas y te podrá dar una mejor vida en bendición y abundancia. Pero no es suficiente saber estas cosas sobre Jesús. Tú puedes saber todos estos hechos sobre la muerte y aún no ser cristiano. No basta con saber que Jesucristo padeció y murió en una cruz. Todo el mundo sabe que Jesús murió y padeció en una cruz porque lo dice la Biblia. Lo han dado en series de televisión, lo han dado en películas, en los cines, lo han dado por todas partes, pero no basta con conocer la historia. Con conocer la historia no vamos a ser salvos. Lo que tenemos que es creer y reconocer y aceptar que esa muerte de Cristo en aquella cruz fue en lugar nuestro y que dio su vida para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. No basta con conocer la historia, no basta con ver la historia, con escuchar la historia. Lo que necesitamos es aceptar la historia y creerla en nuestro corazón, hacer esa historia nuestra y reconocer que si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, vamos a tener la oportunidad, vamos a tener la sanidad espiritual y física y vamos a tener el perdón de nuestros pecados, amado hermano. No basta con saber la historia, basta con saberla, pero con reconocerla y con creerla y con hacer las cosas que a Dios le agradan, porque para eso Él murió por nosotros en una cruz y Él desea que tú y yo hagamos hoy su voluntad, reconociendo lo que Él hizo por ti y por mí, porque si no reconocemos lo que Él hizo, entonces estamos negando su muerte allí en la cruz del Calvario. Si no reconocemos que Dios murió por ti y por mí, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reconocer su sacrificio, porque fue un sacrificio grande el que hizo Él allí en aquella cruz. Tú puedes saber todas estas cosas, pero necesitamos aceptarlas y creerlas. Tenemos que confiar en Jesucristo. El Señor ha resucitado. Tenemos que confiar en Él y someternos a Él. Él es el camino a la salvación. Él es el camino, el único camino a la salvación. No hay otro camino. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino que conlleve la salvación. Sí hay varios caminos, pero estos caminos no nos llevan, no nos conducen a nada bueno. Solo hay un camino y se llama Jesús de Nazaret. Él está a la puerta de la vida eterna. Confía en Él ahora y serás instantáneamente perdonado y salvo de tu pecado. Él era sin pecado, pero llevó los pecados de otros. Fue por eso que lo hizo en silencio. No tenía ningún interés en defenderse a sí mismo, así que nunca habló en su propia defensa. Esto asombró tanto a Pilato como a Caifás. Cuando nuestro Señor estuvo ante el sumo sacerdote, estuvo en silencio hasta que el sumo sacerdote le puso bajo juramento para decirles quién era. Cuando estuvo frente a Pilato, estuvo en silencio hasta que mantenerse en silencio hubiese sido negar su majestad. Entonces habló brevemente admitiendo quién era. Cuando estaba con los soldados, le pegaron, le escupieron y le pusieron la corona de espinas en la cabeza, pero aún así no dijo una sola palabra. Pedro dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Primera de Pedro 2:23, cuando fue frente al despectivo y burlón Herodes, se mantuvo totalmente en silencio, no le diría ni una sola palabra. Le devolvieron al final a Pilato porque Herodes no podía encontrar ningún cargo.
contra él. Pilato admitió varias veces que no encontraba ningún cargo en contra de él y sin embargo pronunció sobre él la sentencia de muerte. Que ciertas son estas palabras en el versículo 8: por medio de violencia y de juicio fue quitado. Acuérdate que mientras la multitud gritaba, sea crucificado, añadieron estas significantes palabras: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Pero cuando la acción final fue hecha y clamó con una gran voz: consumado es, Juan 19:30, sus amigos vinieron a bajarle de la cruz. Pero en vez de tirarle un montón de basura, de tirarlo en un montón de basura, como era la intención de las autoridades, le hicieron su sepulcro con los ricos, tal y como Isaías había predicho años antes del acontecimiento. Jesús de Arimatea, un hombre rico, se ofreció a poner el cuerpo de Jesús en su nueva tumba, que nunca había sido utilizada. Alguien lo dijo muy notablemente: aquel que vino de una virgen debe ser puesto en una tumba virgen. Si en ti hay alguna debilidad, pecado, atadura, opresión, aflicción, enfermedad o cualquier cosa que te aprisione, cree que Jesús te ha liberado de ello y así te dará y así te será hecho. Si tú has creído esto, haz conmigo esta oración. Si tú has creído que Jesús puede liberarte de todas estas cosas porque Él murió en aquella cruz y su sangre te limpia de todo, porque su promesa nos los ha dicho, solo tienes que venir a Él. Te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que moriste en aquella cruz para darme vida y vida en abundancia. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo y te acepto y te hago Señor mío personal de mi vida. Acéptame tal y como soy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Es el deseo de mi corazón, esperando y creyendo en mi corazón que puedas entender, que hayas entendido esta corta reflexión sobre esta promesa de nuestro Señor Jesucristo y creas en tu corazón que Dios realmente murió por ti en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación y para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Dios te bendiga y te guarde en esta hora, es mi deseo, esperando que puedas suscribirte al canal de YouTube, compartir este video, dejar tu comentario y activar la campanita para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Dios te bendiga y te guarde. Sin más, te habló tu hermano y amigo Reinier Montano.